Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Juan Cay siempre nos habla que son sumamente interesantes, que son nuestras ciudades. Cada vez más mexicanos, cada vez más seres humanos viven en ciudades, por más que nos hagan pensar que en el campo la vida es más agradable. No, no es más agradable. Realmente hay más pobreza en el campo, hay una gran carestía de servicios básicos en el campo. Las ciudades son el presente y el futuro de nuestra especie. Es correcto. Pero las ciudades tienen que tener una característica, tienen que tener ciertos ingredientes que les permitan sobrevivir y no que un día dentro de unos cuantos años lleguen y aquí fue la Ciudad de México, lo que pasó con tantas culturas anteriores, Juan. Es correcto, mira, a este fenómeno, que finalmente es un tema que se maneja en los seres humanos como psicología, es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y a situaciones traumáticas. Las ciudades como tales, como órganos vivos, están sometidos a este tipo de situaciones. La sismicidad, por ejemplo, las inundaciones, los incendios, etcétera, son actividades o son situaciones que dejan grandes traumas en la sociedad, dejan grandes problemas. Ahora, muchos de ellos son repetitivos, por ejemplo, los sismos. Sin embargo, pareciera que no estamos nunca preparados para enfrentar esas circunstancias que se repiten una y otra vez. En el caso de los sismos, hemos avanzado mucho con las alarmas sísmicas, con nuevos reglamentos de construcción, con esquemas mucho más rígidos en términos de controles de calidad, etcétera. Pero, por ejemplo, en el tema de las inundaciones, hacemos muy poco. Cada vez que llueve en forma extraordinaria, tenemos una serie de encharcamientos y otras zonas que literalmente se inundan porque son zonas bajas, etcétera. Ahora, ¿en qué consiste la resiliencia? Decía yo, en esa capacidad de sobreponerse a la adversidad. Ahora, para lograrlo hay que dar 3 pasos, como lo hacemos los seres humanos cuando nos emproblemamos. Lo primero es tener persistencia, es decir, hay que insistir en soluciones que se adelanten al problema. La segunda es la capacidad de adaptación que deben de tener las ciudades. ¿Por qué? Porque debemos de tener siempre propuestas para que, si se va la energía eléctrica, seamos capaces de contar con plantas de emergencia en los edificios, en los hospitales, en las instalaciones penitenciarias, en los comercios, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente hay aglomeraciones y hay que salvar la vida de las personas. Normalmente todas las situaciones en las ciudades son predecibles. Lo que pasó en Beirut, por ejemplo, que es una desgracia, es increíble que podamos pensar que durante más de 6 años hubo una bodega con toneladas de nitrato de amonio que es altamente explosivo y nadie hizo nada, a pesar de que era un producto decomisado y que por lo visto tenía muy poca vigilancia. ¿Qué van a hacer en términos de resiliencia? Bueno, de entrada reconstruir la ciudad, pero lo que es verdaderamente importante es evitar que estas situaciones... Pero construir la ciudad se dice fácil. Líbano es un país quebrado, no tienen dinero ni para levantar lo que quedó, lo está haciendo la gente como pueda. Es un país quebrado, sin gobierno, es un desastre. Sí, señor. Bueno, a esto agrégale... ¿Creemos que tenemos nosotros problemas? Ajá. No, bueno, con lo que a ellos les sucedió, digo, nada que ver. Les fue peor que a nosotros en el sismo del 85 en términos de superficie destruida. Pero decía yo, persistencia, capacidad de adaptación y la última, que es muy importante, la inclusión social. Los países o las ciudades que son capaces de sobreponerse, recuerden el sismo del 85, es porque la sociedad tomó los bártulos del asunto. Correcto. Finalmente, en un esquema de solidaridad, la gente hizo lo que la autoridad fue incapaz de hacer, incluyendo a las Fuerzas Armadas, a las policíacas, a Protección Civil. Entonces, este tema de inclusión es algo que hay que impulsar en las ciudades. Pero ¿cómo la podemos impulsar? Estamos todos peleados, mi querido Juan. Bueno, eso es algo peleados, que... Son chairos contra fifís, o sea... Bueno, definitivamente, definitivamente esa es una tarea pendiente de los gobiernos, y no nada más me refiero al actual. Desde antes había problemas de ese tipo, porque alguna vez lo comentamos en un programa, es como un país donde todavía prevalece la guerra de castas, la discriminación, etcétera. Y esto... Y la intolerancia a los que piensan diferente, digo, y las redes sociales nos están volviendo menos incluyentes.
Por supuesto. Bueno, si no hay inclusión social, no hay capacidad para enfrentar con resiliencia los problemas que vienen. Ya se amoló el asunto, ¿eh? Y uno de los problemas que hay que ahora atender en ese esquema de inclusión es cómo cambiamos nuestros hábitos para tener consumo responsable. La economía circular, eliminar desperdicios. Cada vez vivimos más en ciudades y cada vez generamos más basura, más desperdicios, más desechos sólidos. Pero a ver, pero también hay una realidad, Juan. La pobreza es terrible, y la pobreza, la gente está más preocupada en ver qué va a comer que qué hace con su basura. No, a ver, explico. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, ahí hay un tema de gobernanza. El manejo de los desechos no le corresponde a la gente más que separarlos, que eso es elemental y no tiene nada que ver con la condición económica. Pero en la Ciudad de México los separan los pepenadores. Ya parcialmente, mira, yo creo que se ha avanzado mucho en la cultura de la separación. Incluso ya hay una planta en Iztapalapa que tritura materiales de construcción. Eso tiene que ver con la resiliencia y con la capacidad de reutilizar cosas que antes se iban directamente a la basura. A ver, Venus, ya, mano en mano, a ver qué. Yo pienso, a pesar de todo, creo que nuestra ciudad, particularmente nuestra ciudad, tiene resiliencia, los temblores, la pobreza, la inseguridad, o sea, y seguimos y vamos y nos hemos levantado de todas. Oye, ¿y a dónde quieres que nos vayamos? No, pues no se puede ir a ningún lado. Digo, no es que agarro mis cosas y me voy. Pero yo pienso que nuestra Esta ciudad es muy difícil, es muy riesgosa, es muy peligrosa. Acá rato nos están cortando el agua porque tienen que agarrarlo de la Cutzamala, y si no se corta el agua se mete alguien a tu casa. Mira, la resiliencia, insisto, tiene que ver con la capacidad de sobreponerte a hechos nocivos. Desperdiciamos mucha agua, no la usamos eficientemente, no la tratamos, no recuperamos los espacios verdes. Oye, no captamos el agua pluvial, lo que llueve se va al caño. Además, no disminuimos las emisiones, no estamos evaluando el impacto ambiental del cambio climático, que es una verdadera desgracia. Todas las comunidades ribereñas del país se van a inundar en unos cuantos años, y muchas ciudades, el caso de Tlacotalpan, por ejemplo, pueden quedar sumergidas porque somos incapaces de planear a sabiendas de que es necesario empezar a mover cosas. Bueno, pero en Nueva York lo está haciendo. Ahí mira a ver que Nueva York no lo está haciendo. Todas las ciudades costeras de Estados Unidos se van a inundar antes que las nuestras. Te voy a decir, lo que sucede en las nuestras finalmente es que invadimos terrenos federales. Hay reglamentación para ubicarse en las costas, y esta está totalmente violentada por las comunidades que van y se instalan donde se les pega la gana. Regresamos a la corrupción, porque estas comunidades tienen un líder que los lleva. Es correcto. Tu terreno, se pone de acuerdo con el presidente municipal, con el gobernador, con el delegado de la secretaría correspondiente. Es correcto, pero a ver, si no cobramos conciencia de esa problemática, al final nos acabamos autodestruyendo. La resiliencia es lo contrario. Mira, en el caso de la arquitectura, y yo con esto me despediría, la arquitectura hoy, a través de la pandemia, está forzada a modificar sus parámetros, sus patrones y su capacidad de uso. Los hoteles, por ejemplo, debían de poderse convertir en hospitales, debían de poderse convertir en vivienda. Esto exige la nueva normalidad. Como los pinos. Como los pinos, ¿no? Muy bien, Eduardo. ¿Quiero hacer un breve comentario? Sí, nada más, las inundaciones en la Ciudad de México, ¿cómo nos reponemos eso? Cada año suceden, Juan. Las inundaciones. O sea, cada vez que llueve estás inundado por todos lados y siempre dice que ya se va a componer, nunca se compone. No, ni se compondrá. Pero además no se compone por una razón. El tiradero de basura que hay en todas las alcantarillas, en las presas que supuestamente son vasos reguladores, no se puede hacer nada porque todo está lleno de basura. Ese es un tema de resiliencia que hay que atender de inmediato. Muy bien. Vamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.